Hermanos, vamos, hermanos, a entrar entonces a la palabra en esta hermosa tarde. Estamos hablando del Espíritu Santo. Me tomé un pequeño espacio en el estudio de los miércoles que estudiamos la Escritura texto por texto, palabra por palabra, y hermanos, para hablarles sobre el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, hermanos, desde la salvación, la operación en la salvación, hasta la operación en los dones, hermanos, en los ministerios y lo que el Espíritu hace dentro de nosotros y de la iglesia. Hoy vamos a hablar de algo bien interesante, precisamente que conlleva un poquito esto que les acabo de mencionar, la operación del Espíritu Santo. Y volvamos otra vez a Escritura que ya habíamos leído, hermanos, cuando les daba la diferencia entre dones y ministerio. Hay dones y hay ministerio. Y para recordarles únicamente así, hermanos, a grandes rasgos, ¿qué fue lo que se habló? Les digo que el don, hermanos, es lo que Dios te da para hacer un ministerio. El ministerio es el ejercicio del don. Dios te da un don y ese don se aplica, se lleva a cabo, se ejerce, y cuando se ejerce se convierte en ministerio. Qué lindo, hermanos, precioso. Pero si quiere, vaya allá a la website y ahí va a encontrar, hermanos, ahí está la selección de las exposiciones y va a encontrar esta enseñanza. Por ahora, acompáñeme una vez más a la misma escritura que leíamos aquel día, 1 Corintios 12, versículo 1 al 11. 1 Corintios 12, versículo 1 al 11. Una vez más, 1 Corintios 12, versículo 1 en adelante. La palabra de Dios nos dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eras gentiles se os extraviaba, llevándoos como os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y mira el versículo 6, que es el que, ¿se acuerda que le dije? Vamos a dejarlo a un lado y después vamos a hablar, porque hay mucho que hablar en este versículo 6, donde dice: y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Este es el versículo. Hay diversidad de operaciones, las operaciones del Espíritu Santo. Otra versión que tal vez usted puede estar leyendo puede decir las actividades del Espíritu Santo, la operación del Espíritu Santo o la actividad del Espíritu Santo. Terminemos la lectura, volvamos al versículo 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Mire el vocabulario, aquí cambia. Ahora le llama manifestación. Y dice que es para provecho de sí mismo. Versículo 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Dice palabra de sabiduría y palabra de ciencia. La palabra de sabiduría se puede describir de esta manera: una palabra de consejo. La palabra de ciencia se puede describir de esta manera: una palabra de enseñanza. Déjele explico para poder entrar ya en el tema de la operación del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces nosotros hablamos? Pero ¿cuál es el resultado, el fruto de lo que hablamos y lo que decimos? Recuerde que la vida está en la palabra que sale de nuestros labios. El poder de la vida y el poder de la muerte. Ahora bien,
Cuando Dios viene y nos unge con su Espíritu Santo, nos llena con su Espíritu Santo. Después vamos a estar hablando de esos términos: llenar, bautizar, ungir. Pero cuando el Espíritu Santo viene sobre una persona, la unge de tal manera que tiene el poder en la palabra que sale de sus labios. Recordamos, por ejemplo, a Pedro. Pedro, cuando caminó con el Señor Jesús, hermano, y fue arrestado el Señor Jesús, él negó a Cristo. Y no solamente negó a Cristo, pero dice la palabra que blasfemó en contra de Cristo Jesús. Tuvo miedo, tuvo temor, sintió persecución. No tuvo la valentía para confrontar las circunstancias y negó al Señor Jesús. Después lloró con arrepentimiento, hermanos, amargamente, y Dios le restauró, Cristo le restauró. ¿Correcto, hermanos? Ahora, ese mismo Pedro lo encontramos unos días después de haber sido llenado con el Espíritu Santo, un Pedro tan diferente, lleno de autoridad y de poder, que se levanta y dice: esta es la palabra del profeta Joel. Y dice la Escritura que los hombres que le oyeron, dice que se compungieron de corazón. O sea, hubo un arrepentimiento, un cambio por lo que oyeron de los labios de Pedro. Entonces ahí es donde entra la operación del Espíritu Santo, donde entra la actividad del Espíritu Santo, hermano. Cuando el Espíritu Santo está en tu corazón, en tu mente, en tu ser, y cuando hablas palabras ungidas que traen un efecto al corazón. ¿Cuántas veces nosotros como padres nos sentamos con nuestros hijos, tenemos una conversación con ellos, y al último de la conversación salimos en pleito, en distanciamiento, en contienda, en enojo, irritados? Porque aquellas palabras que dijimos tal vez no fueron las adecuadas, ni las sazonadas, ni las correctas para poder solventar, para poder ayudar, o por lo menos para poder acortar la distancia que hay emocional entre el muchacho y la persona, entre la niña y usted. Entonces, ahí es donde entra el Espíritu Santo. A veces necesitamos la palabra correcta, la palabra ungida, la palabra que sane, que la palabra sabia, la palabra de conocimiento, la palabra de ciencia. Y eso es lo que el Espíritu Santo hace, hermanos. Lo mismo es en las relaciones, lo mismo es en el ministerio, lo mismo es cuando predicas, cuando compartes con alguien el precioso evangelio de Cristo Jesús. Hay veces que hablas y hay un cauce, hay un resultado, hay una conmoción en las personas que te están oyendo, porque no te están oyendo a ti, están oyendo al Espíritu Santo que está hablando a través de ti. Esa es la gran diferencia del Pedro que caminó con Cristo y el Pedro en Hechos capítulo 2 que fue lleno del Espíritu Santo, sumergido en el poder del Espíritu Santo. ¿Me están siguiendo, amados? Entonces cada uno les da la manifestación por el Espíritu para provecho, porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu. Y dígame si no necesitamos fe, aun cuando las condiciones son adversas, hermano, cuando las cosas no salen como uno quiere, y hay un desánimo, y hay un cansancio, y hay una fatiga interna, y hay unas ganas de abandonar nuestra convicción a Dios, nuestro servicio a Dios. Ahí está la operación del Espíritu Santo. Por eso el Señor Jesús dijo: es necesario que yo me vaya para que yo os envíe otro como yo, el Consolador, que Él estará con vosotros todos los días. Entonces el Espíritu Santo viene a ser ese paracletos que yo ya había explicado, hermano, que es el que te acompaña, el que está contigo y que no te permite que desfallezcas, el que no permite, hermano, que tropieces, y el que te da palabra correcta y ungida para poder hacer las cosas que tú no puedes hacer, ni en tu conocimiento, ni en tus fuerzas, ni en tu habilidad, ni en tu inteligencia. Por eso es que dependemos de Dios para todo, hermano. Y el Espíritu está en nosotros. ¿Me están siguiendo, santo? Entonces dice: le es dado a otro
otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu. Es que no es la persona la que sana, es el don que Dios les dio por el Espíritu a la persona. ¿Me están siguiendo? A otro el hacer milagros. Para los que no creen, aquí está. ¿Qué vamos a hacer con este versículo? ¿Verdad? Y está hablando en términos generales. No lo está enfocando únicamente a los apóstoles. Está hablando a la iglesia en general. Sí, porque la iglesia necesita la diversidad de esos dones operando en función, en actividad dentro de la casa del Señor, hermano. Le vuelvo a repetir, el Espíritu Santo fue exclusivo en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento es inclusivo. Aquí todos son llenos, y si todos son llenos, todos tienen por lo menos un don. Y si todos tienen un don, todos tienen una participación, una actividad. Y si no estás ejerciendo tu actividad, hermano, estás en inercia. La inercia produce muerte. Y la muerte se transmite. La muerte, hermanos, apaga tu entorno, tu medio ambiente, apaga tus dones, apaga lo que Dios te ha dado, el llamado. Y llega el momento en que vives una vida sin un propósito divino, ¿verdad? Amarrado, atado completamente a los deseos pecaminosos que te dominan, que te controlan, que te arrastran, y no puedes. ¿Ya se enojaron? Yo también. Okay. A otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lenguas, a otra interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Ahora, no se le olvide que es el Espíritu Santo el que dirige la iglesia. Y ese es el problema de las iglesias hoy, que son dirigidas por humanos, por personas. Ahora, ¿cómo podemos hacer que el Espíritu dirija la iglesia? Cuando la iglesia está en oración, cuando la iglesia se humilla, cuando la iglesia busca los propósitos y la voluntad de Dios. ¿Me están siguiendo? Entonces, cuando la iglesia entiende que es dirigida por el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo comienza a hacer las operaciones, las actividades, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere repartirlos, porque Él sigue siendo Dios. Entonces no podemos rechazar a una persona que tiene un don, ya sea porque te cae mal o porque no es de tu club privado cristiano. Sí, porque ocasionalmente somos muy selectivos. Este sí, este no. Este califica, este le voy a llenar una aplicación a ver si lo dejo. Y hay veces que las personas en la iglesia toman el lugar del Espíritu Santo, hermano. Y esa es una blasfemia. Santo Dios, yo me asusté ya. Entonces, es increíble la manera en que a veces nosotros, hermanos, tomamos un lugar que no nos corresponde. Porque es el Espíritu el que da el don, el que da el llamado, el que reparte. Es Él el que da la operación y la actividad en cada uno individualmente. Ahora, interesantemente, hermano, aquí está hablando de diversidad, pero una diversidad, porque habla de diversidad de dones, y en la diversidad de dones encontramos también diversidad de personas, y es muy bueno que seamos diferentes usted y yo, digan amén, porque si todos fuéramos igual a usted, ¿dónde estaría la iglesia? Dios nos ayude. Gracias a Dios que no somos iguales, ¿no? Porque imagínense. Ahora, pero es una diversidad que se manifiesta en la unidad de la iglesia. La iglesia tiene unidad y tiene diversidad. Unidad
de compañerismo, de amor, de entendimiento, de trabajo, de visión, de metas. Pero ya en la actividad aparece un don específico en cada uno de ustedes. Qué lindo eso, hermanos. Una participación, una operación del Espíritu Santo. No espere, hermanos, que el pastor o el líder haga todas las cosas. Eso es para el Antiguo Testamento. Bajo la gracia, cualquier persona puede ser usada por el Espíritu Santo. No importa quién seas. No importa si hay preparación en ti. Porque se les llama dones de gracia. Qué lindo. Entonces Dios puede usar a cualquiera. Si es redimido por la sangre de Cristo y lavado por Cristo Jesús de todos sus pecados, y al Espíritu Santo le place darle el don de profecía, ¿a usted qué le importa? ¿No? Porque a veces, mire, el problema que tienen las iglesias son estos, que no entendemos que es el Espíritu el que da la operación, la función, el trabajo, la actividad. Y nosotros a veces queremos seleccionar cuál es el don o el ministerio que quiero ejercer. Y cuando no nos gusta lo que Dios nos da, lo desechamos y comenzamos a ejercer un don que nosotros mismos nos dimos, nos atribuimos. ¿Y sabe qué pasa? Somos un total fracaso. No podemos ganar ni los de la casa, menos los de afuera. Digan amén. Tanto Dios. Entonces la iglesia ha sido bendecida con una variedad de dones que reflejan la diversidad y que contribuye a la unidad. Entonces nos complementamos. Usted complementa a la iglesia. ¿Por qué la iglesia es deficiente? La iglesia es deficiente porque usted no hace su trabajo, por eso. Así de simple. Porque ya Cristo lo eligió a usted y Cristo lo salvó y puso su nombre en el libro de la vida y lo añadió al cuerpo de Cristo. Y si usted es parte del cuerpo de Cristo, usted tiene una función, una operación, una actividad dirigida por el Espíritu Santo. Y eso quiere decir que si usted le tocó ser pie y no está haciendo su trabajo y está seco, entonces la iglesia está coja. ¡Vámonos! Otra vez vuelvo a repetir, la iglesia ha sido bendecida con una variedad de dones que reflejan la diversidad y que contribuyen a la unidad. Esta palabra, qué interesante, hermano, la palabra operación, o en algunas de sus Biblias, ya sea Nueva Versión Internacional, puede decir actividad del Espíritu. Viene de la palabra del griego, hermano, energemata, de donde aparece la palabra en el latín enérgico, energía, energizar. O sea, qué interesante, ¿no? Es el Espíritu el que da vida, el que fluye con poder. ¿Qué era la iglesia antes del Espíritu Santo? Jesucristo les dijo: no salgáis de Jerusalén hasta que no seáis investidos con el poder del Espíritu Santo. Dice: y recibiréis ¿qué? Poder. Esta palabra poder viene también de la palabra dinamos, de donde viene la palabra dinamita, explosión. Sí me captan. Entonces recibiréis poder y me seréis testigos. ¿Qué quiere decir, hermano? Que para poder ejercer el cristianismo con resultados, con frutos, con cambio, con transformación, para que la familia funcione, para que haya armonía en la casa, ¿qué se necesita? La investidura, el poder, la autoridad, la unción. Alguien. Ahora, recuerde algo, que a veces en los hogares y en las familias, a veces nomás hay un creyente. Pero ese creyente lleno de poder es suficiente para opacar las tinieblas que están ahí.
Ahora, cuando ese creyente no está lleno de la presencia, se lo comen, hermano. Sí, se opaca. ¿Por qué? Porque está ejerciendo un don o un ministerio o una operación en sus propias fuerzas y no en lo que Dios le ha dado, porque Dios es poder. Entonces ese energemata, que quiere decir que se puede, hermanos, traducir directamente a actividad, porque la actividad tiene que ver con algo que está en movimiento, en cambio, activo. Y luego la iglesia tiene la tendencia a desactivarse, a comenzar a flaquear. Se vuelven perezosos. Digan amén todos los perezosos. Ahora, la pereza produce inutilidad. Dios nos puede desechar por ser inútiles. ¿Recuerda usted aquel que se le dio un solo talento? Óyeme, por lo menos lo hubieran dado a los bancos para que ellos lo trabajaran y yo cuando volviese recibiese mi talento con el interés que correspondía. Pero tú lo enterraste, siervo, y fue desechado. No podemos ser inactivos. Tenemos que permitir que la operación, la actividad, el energemata sea ejercida por el Espíritu Santo en nosotros y en nosotros como instrumentos. Porque al último, eso es lo que usted y yo somos: simples y sencillos instrumentos. Ahora, un instrumento totalmente rendido, que no tenga ninguna contaminación de egoísmo. Escuché una palabra hoy que la voy a poner en mi vocabulario: egoteca. La escuché allá en el noticiero del Mundacho. Egoteca, y se me quedó grabado. Egoteca. Un lugar donde se almacena el ego. Si no hubiese ese almacenamiento de ego, entonces podríamos nosotros, aún sin tener algún tipo de inteligencia vasta o algún tipo de, no sé, hermano, algo que a veces deseamos y decir: yo las puedo, yo tengo, yo sé. Y decimos: Señor, nada tengo, nada puedo, nada sé. Pero instrumento en tus manos soy. Y cuando el Espíritu viene, hermano, y te toma, santo Dios, no importa que no sepas, no importa que no haya vocabulario en tus labios, no importa que no haya habilidades, no importa que no haya nada, mejor así no le estorbas al Espíritu Santo. Por eso la palabra dice que Él buscó más al ignorante, que buscó más a aquel, hermano, a lo bajo de este mundo, para avergonzar al que sabe. Entonces, hermano, eso no quiere decir, hermano, que no debamos de capacitarnos o de estudiar. Por favor, tampoco no seas un ignorante, porque de un extremo te vas al otro, ¿no? A veces el Espíritu te quiere usar. ¿Y cómo te quiere usar? Dios te quiere bendecir con conocimiento, te quiere bendecir con... Porque el Espíritu es que da el conocimiento y da la sabiduría. Pero si no tiene monito, no lees. Para los latinos deberíamos de buscar Biblias que tengan monitos. Porque el latino, si no tiene monitos, no le gusta leer. ¿Verdad? Quiere que le diga algo bien interesante. Aquí entre nos, no le va a decir a nadie. Estamos en una reunión de pastores. Usted conoce al hermano Freddy, ¿no? Freddy Espinosa, amigo mío. Él va a estar aquí el domingo. Y luego estamos en una reunión. Y estaba un representante de Springfield, de la Asamblea de Dios de nosotros, trayendo algún ministerio que estaba
estaba desarrollando y quería implementarlo. Entonces él comenzó a decir, miren, está en tal libro y ya está traducido, decía. Y luego decía él, nomás que tenemos un problema. Dice, ahí están los libros, pero no se venden. Y había otros que habían que traducirse, pero si no se traducen porque no se venden, se traducen en vano. Entonces Freddy le dijo, hay una razón por ello. Al latino no le gusta leer. Y pum, me cayó el 20. No nos gusta la lectura, menos de la Biblia. Para lo único que sirve la Biblia es para dormir, ¿verdad? Porque cuando tiene sueño, tiene insomnio, ¿qué hace? Abre la Biblia y... Ay, es una anestesia. ¿No se ha dado cuenta que cuando empieza a leerlo le da sueño? Entonces no podemos pasar de un extremo al otro. Porque el Espíritu Santo te lleva, te va llevando, hermano, te va acrecentando tu ciencia, tu sabiduría y tu conocimiento. Pero lo que Él quiere es que dependas completamente de Él. Que dependas de Él. No de tus habilidades. Depender de Él. Porque Él es el que hace la operación. ¿Sí? Entonces cuando hablamos de esa actividad, hermano, es que el pueblo debe estar activo espiritualmente. Y la actividad significa vida. El que no se mueve es porque está enfermo. ¿Correcto? O ya te vas a morir. Pues sí, ya. O algunos ya están muertos espiritualmente. El muerto espiritual no siente nada. No habla nada. ¿Verdad? Bueno, ya. Es el poder energizante de Dios, hermano, que da el Espíritu Santo a instrumentos como usted y como yo para ser usados para su gloria y para su honra. Ahora, déjeme finalizar aquí rápidamente con esto, porque estamos hablando de la operación del Espíritu Santo. Para explicar un poquito más amplio, pero rápidamente, vaya conmigo a Romanos capítulo 11, versículo 28 a 36. Mientras usted lo hable, déjele hablo el contexto de esta escritura. El apóstol Pablo está explicando de la realidad condicional de Israel, del pueblo judío y del pueblo gentil que se había convertido al evangelio. Ahora, siempre ha habido esta controversia, ¿no? Yo quiero que entienda algo. El pueblo judío está cerrado a Cristo y debe de permanecer cerrado a Cristo mientras entran los gentiles en la etapa de la gracia. ¿Sí me están siguiendo, hermanos? La gracia. Ahora, lo que vamos a leer nos va a decir irrevocable es el don de Dios y el llamamiento. Quiere decir que Israel, el pueblo de Israel, tiene un propósito por cumplir todavía. Sigue siendo el pueblo de Dios. Ha cegado y se ha cerrado al evangelio porque es la oportunidad para que el mundo gentil entre y sean llamados hijos de Dios, ¿verdad? Y adoptados a la herencia de Abraham, hermano, por la fe. ¿Me están siguiendo? Por la fe en Cristo Jesús. Nomás para explicarle qué es lo que está hablando el apóstol aquí, ¿ok? Ahora, versículo 28. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros. ¿A quién se refiere? Al judío. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. O sea, sigue siendo el pueblo amado de Dios. No se le olvide eso, hermanos. 29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Ahora, dejando un poco el contexto que está hablando Pablo sobre el pueblo de Israel y el pueblo gentil convertido a Cristo, traigamos esta escritura a nuestro tiempo. Aquí viene: si fuiste salvado por Cristo Jesús, la salvación viene acompañada de un don, y ese don dice la escritura aquí que es irrevocable. O sea que ahí está. Ahora, imagínese una persona con un don pero sin el fruto del Espíritu Santo. Por eso es que usted mira personas que Dios las usa y después las mira diciendo cosas tremendas barbaries.
Porque irrevocable. Cuando Dios te da algo, te lo dio, no te lo va a quitar. ¿Cuántos me están entendiendo? Ahora, que se use mal o que se abandone como el talento, eso ya es otra cosa. Ahí va. No quiero entrar aquí, pero ya me metí, ya ni modo. Vamos a hablar de la salvación. Otra vez, el pleito de toda la vida, ¿no? 500 años de pleito teológico en las universidades cristianas evangélicas. ¿Se pierde o no se pierde? No se pierde, hermano. Se abandona. Irrevocable es, pero se abandona. Y hay gente que ha dejado abandonado su don, su ministerio, por perezoso, por negligente, por lo que usted quiera. Ahora, que si Dios nos va a traer a juicio, claro que nos va a traer a juicio, hermano, porque irrevocable. Ahora, sigamos la lectura para terminar ya. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, pues como vosotros también en otro tiempo eras desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. ¿De quiénes? De los judíos. 31. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. 32. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. 33. Y aquí es donde viene lo tremendo en cuanto a los dones y el ministerio. Oh profundidades de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondeables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Que por qué Dios lo eligió a usted, no lo sé. Que si Dios me da a mí la elección, usted no está aquí. Y tampoco yo. Nos despedazamos, hermanos, nos desechamos mutuamente, hermano. Pero por alguna razón, Dios nos unió y nos juntó en el cuerpo de Cristo. Y yo no lo puedo elegir. Y no puedo ser selectivo. Porque tenemos que amarlos a todos. Aún al más difícil hay que amarlo, y al que no se deja amar, ámelo. ¿Cuántos hay aquí que no se dejan amar? Yo sé que los hay, de que los hay, los hay. Pero insondeables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Dónde te vas a poner a decirle tú a Dios lo que tiene o lo que no tiene que hacer? Tu trabajo, hermano, no es tratar de hacer nuevas leyes o nueva doctrina o teología o enseñanza. Tu trabajo es obedecer lo que ya Dios dijo que se tiene que hacer. Ay, pero que no me gusta. Olvídese esas cosas. Usted lo tiene que hacer. Ahora, a veces no lo entendemos. A veces no hay una comprensión y decimos, Señor, pero ¿cómo me mandas a hacer esto? ¿Por qué, Dios, pones esto en mi corazón? ¿Por qué has dado este don si yo no puedo, no tengo, no sé? No hay capacidades en mí. Pero Dios dice, hazlo, camina, avanza, actívate, participa, ejerce el don que hay en ti. Por la imposición de manos, le decía Pablo a Timoteo, avívalo. Ya te fue dado, irrevocable es, está en ti. Que el Espíritu Santo quiere obrar, quiere operar, quiere activar, quiere trabajar. El Espíritu Santo está dispuesto, pero la carne es débil. Miserable carne, anda más distraída con tantas cosas que tiene. ¿Están aquí, santos? Oye, los estoy regañando, ¿verdad? Déjeme cerrar esto ya para ya mandarlo a que vaya a ver su novela. Espérenme, mire. ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que él fuese recompensado? Porque, versículo 36, porque de él y por él y para él son todas las cosas. Si respiraste esta mañana fue para Dios, hermano. Y si mañana dejas de respirar es porque Dios dijo que te acabó tu vela. Se te apagó, ingrato. Entonces, cuando es irrevocable el llamado y lo que Dios da, hermano, Dios nos va a traer a cuentas.
Por eso habla de la parábola de los talentos. Dios nos va a traer a cuentas. Todo es por Él, para Él. ¿Y qué más, hermano? En Él, por Él, es de Él, por Él y para Él. Todo le pertenece. Nada es nuestro. ¿Y qué somos? Les dije hace un par de semanas atrás, el domingo. Somos administradores de los dones, de la gracia, de la dádiva, de sus bendiciones, de la vida, de la familia, de los hijos, del matrimonio, de la economía, de todo lo que tenemos y todo lo que somos. Es prestada, nada trajimos, nada nos llevamos. Administramos, multiplicamos, bendecimos. Señor, lo que me diste ahora te lo devuelvo multiplicado. ¿Aló? A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Dice la Escritura. Este año 2018, hermano, encuentre, ore a Dios, busque su lugar, su participación, su actividad y permita que el Espíritu Santo, porque si hay algo hermoso en nosotros es la presencia de Dios. Y cuando cuando no le permitimos operar al Espíritu Santo, lo contristamos, lo desechamos de nuestra vida, hermano. Lo apagamos. Dice la Escritura, no apaguéis el Espíritu que mora en vosotros. Entonces el Espíritu necesita estar activo, porque esa es su fuerza, ese es su movimiento. Él quiere hacer las obras, Él quiere tocar al niño, Él quiere tocar a la niña, Él quiere tocar el matrimonio. Pero el instrumento de actividad eres tú, tu persona, tu ser. La fluidez del Espíritu Santo a través de ti. Es a través de tus labios, es a través de tu carácter, es a través de tus actividades diarias donde está la manifestación del Espíritu Santo. Donde se abren oportunidades, donde aparecen circunstancias favorables para compartir el precioso evangelio de Cristo Jesús a alguien. Y si el instrumento está amargado, y si el instrumento está distraído, descuidado, apagado, ¿dónde va a fluir el Espíritu Santo? ¿Ve por qué antes de dones y ministerio tiene que haber los frutos? Y el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y cuando aparecen estas funciones del Espíritu Santo, entonces es cuando podemos verdaderamente llamar a un avivamiento, despertamiento espiritual, donde las cosas comienzan a suceder, no porque nosotros seamos capaces, sino porque Dios se ha hecho presente en tu vida. ¿Les cayó el 20? Pónganse de pie, entonces vamos a orar.